Docente por enamoramiento. Comprometida, valiente, entusiasta con trazas de pesimista. Y sobre todo, profe. La profe. Hola, ¿qué tal? Cruz Díez. Pues mira, tengo un compañero que siempre entra en la sala de profes diciendo hola, ¿qué tal? Fenomenal. Él mismo se contesta a sí mismo. Así que sí, fenomenal. Dentro de lo que ahora significa fenomenal, claro. Pues me alegro, me alegro. Lo primero que agradecerte porque, bueno, dentro de este experimento y estas conversaciones que estoy teniendo, pues yo a priori intentaba tener un espectro amplio de gente de distintas oficios y ocupaciones que yo pensaba que pueden ser importantes y que les está afectando todo esto. Y bueno, y quería tener a alguien del mundo de la educación. Tú eres profesora en el instituto y muchas gracias por estar aquí. Te lo agradezco. Pues gracias a ti. Antes de nada, ¿cómo a nivel personal, cómo te tocó todo esto? ¿Te ha pillado solo, con gente? Ya me vio sola, yo vivo sola. Ajá. Con mi gato. Y nada, aquí... Pero ya me he acostumbrado a esto. Y un poco se lo pregunto a todo el mundo, ¿qué sensación te vino al principio de todo esto? O no sé si estabas muy, a lo mejor también imbuida porque bueno, tenías que seguir dando clase o a ver qué hacías con las clases o no sé qué, pero bueno, a nivel personal, ¿cuál fue la primera sensación de los primeros días cuando nos encerramos? Pues es que, verás, mi hermana es enfermera en la pública y ella ya venía avisándome de que esto iba a pasar mucho tiempo, ya desde enero. Y yo llevaba ignorándola mucho tiempo, ella también. Entonces, digamos que yo creo que me ha pillado un poco, yo he ido un poco adelantada a los demás emocionalmente también, porque yo para mí mi shock no fue el día que cerraron, el día del estado de alarma, ni el día que cerraron el instituto, fue antes, fue como una semana o antes o así que vino mi hermana a mi casa a traerme una mascarilla, porque me había comprado una mascarilla, me la había comprado en enero. Y entonces, así como pues un par de semanas antes del estado de la alerta, me la trajo para enseñarme a ponérmela y demás. Y yo todavía le decía, no, tía, bueno, vale, sí, venga, tráeme la mascarilla y tal. Y ese mismo día ella no me quiso dar un beso ni un abrazo, ¿eh? Y eran 2 semanas antes de que pasara esto. Pero me dijo una frase que fue la que para mí me marcó, que me dijo, ¿cuándo? Porque yo le decía, bueno, virus ha habido muchas veces, no sé qué. Y ella me dijo, ¿cuándo has visto tú que por un virus cierren una región? Y yo dije, bueno, también es verdad. Y ella me dijo, es que esto es mucho más serio de lo que pensáis, que me lo llevaba diciendo mucho tiempo, pero... Entonces ese día me hizo un clic mental, ¿sabes? Y empecé a leerme todos los links que ella me había ido mandando desde enero, la pobre, todos los enlaces y tal. Y entonces, pues, ahí fue cuando yo empecé a entrar en pánico. Empecé a decir, ostras, que va a tener razón, ostras, la que se viene, ostras. Y yo me acuerdo de estar en el instituto, yo tengo un cargo en mi centro, soy coordinadora de la sección bilingüe y comparto despacho con una jefa de estudios. Y mi hermana me mandaba mensajes por la mañana y yo me ponía al ordenador y decía, ay Dios mío, ay Dios mío. Y mi compañera me decía, que tu hermana, ¿no? Y yo, sí, que es que tu hermana es una exagerada. Y yo, que no, que no. Entonces yo lo he ido viendo en los demás lo que mi hermana ha visto en mí, ¿entiendes? Entonces cuando cerraron los centros para mí fue un alivio, porque yo era como, llevaba ya días diciendo, Dios mío, ¿cuándo van a cerrar esto? que es que viene una cosa horrible. Y para mí fue un alivio que cerraran los centros. También fue como muy traumático, porque ese último momento de irme del instituto, para mí, que llevo 16 años trabajando además en el mismo instituto todos los días, ¿no? De repente de decir, me voy y no sé cuándo voy a volver, fue una sensación muy rara. Y los primeros días, pues estaba preocupada. En lo personal estaba preocupada por volverme loca, porque yo decía, anda que si me vuelvo loca de estar aquí encerrada tanto tiempo yo sola, sin hablar con nadie, sin contacto humano. Pero por el momento no estoy más loca de lo que estaba antes, así que bien. Y pues nada, como todos, estuve en mi fase de horror, ¿no? De ver que
había tanta gente enfermando, tanta gente muriendo, y ahí pues tuve muchos días de angustia y ansiedad que yo creo que lo hemos pasado todos, y bueno, y ahora pues estoy más tranquila también. Yo creo que es un poco lo que estamos viviendo todos, ¿no? Que ahora ya no ves que vamos a peor, al menos a nivel sanitario, ¿no? Entonces es más fácil todo. Y supongo por enlazar con la parte más profesional, que claro, también muy pendiente y muy con cierta ansiedad con cómo iba a seguir el curso, qué ibas a hacer con tus alumnos, qué ibas a hacer con la evaluación. Eso sigue pasando. Abrimos una ventana complicada. Yo tengo 2 chavales en el instituto. Ha sido un poco caótico, ¿no? O sea, un poco no, ha sido muy caótico. A ver, yo entiendo la parte de que no es fácil, ¿no? De que es de un día para otro pasa esto y es muy difícil de gestionar. También me sorprende que no hubiera un plan. O sea, ¿cómo puede ser que no tengamos un plan nacional de emergencia que abarque todos estos escenarios, ¿sabes? No sé, me ha sorprendido, ¿no? Pero no había plan ninguno. Entonces, al principio ni siquiera los profesores ni siquiera sabíamos si teníamos que ir nosotros o no a los centros, porque las instrucciones en la Comunidad de Madrid fueron súper ambiguas. Entonces, cada instituto, cada centro escolar lo interpretó de una manera. Y entonces, en mi centro, los chicos fueron el último día un martes y nosotros fuimos al día siguiente, que era miércoles, tuvimos un claustro y también estuvimos montando el aula virtual y ya no volvimos. Pero otros compañeros estuvieron yendo toda esa semana hasta el viernes y yo no sé si incluso la semana siguiente hubo gente que fue a su centro porque les obligaba al equipo directivo. Porque las instrucciones en todo momento, para todo, han sido muy ambiguas, de tal manera que la responsabilidad de lo que pase quede siempre en manos del docente. Y entonces, ¿sabes? Para bien o para mal, sobre todo para mal, pues ellos se limpian las manos, ¿no? Como, yo di esta instrucción, si tú la has interpretado de otra manera, pues es tu problema, ¿no? Y ahora con la evaluación, que es lo que más preocupa a las familias y a los alumnos, pues pasa un poco también eso, ¿no? Como que tenemos que hacer una cosa muy difícil, que es avanzar y no avanzar. Entonces, yo personalmente ahora en mis aulas virtuales, pues tengo como apartados, con unos estoy... Esto para los que suspendisteis las evaluaciones anteriores tenéis que estar haciendo esto, los que no tenéis que ir haciendo lo otro. Y a la vez tienes que aprobarles, pero sin aprobarles, porque si aprueban todos es injusto y si suspende la gente que no ha podido seguir las clases también es injusto. Entonces todo es injusto y lo que es injusto es que no haya una directriz clara, ¿sabes? Y no sé, laboralmente yo estoy muy cansada y cuando digo yo te puedo asegurar que en ese yo hay muchos profes, porque... Primero, esto yo creo que no es lo que tendríamos que estar haciendo. Entonces hay una lucha interna dentro de mí como de... Sobre todo al principio, ¿sabes? Que era como, venga, al día siguiente de irnos del instituto, venga, a seguir como si no hubiera pasado nada, ¿no? Ahora que ha pasado ya tiempo, ahora tendría sentido empezar a decir, venga, vamos a intentar retomar, ¿no? Pero esos primeros días podían habernos dado una semana, ¿no? O sea, que no pasaba nada, no se acaba el mundo porque en una semana no hubieran tenido clases, ¿sabes? De que ellos se hubiesen procesado esta experiencia, ¿no? De lo que estaba pasando, del cambio brutal, de ese trauma, y no lo pudieron hacer y nosotros tampoco. Era como, da igual, tú lo mismo que estabas haciendo en tu aula lo tienes que hacer en el aula virtual, lo cual es imposible, para empezar. Pero además es que no era el momento, anímicamente, emocionalmente, nadie estaba preparado para eso y lo tuvimos que hacer y lo hemos hecho. Y los alumnos también, y las alumnas, pero fue un error, eso fue un error muy gordo. Y entonces yo esos primeros días me sentía mal, porque decía, jolín, es que estoy aquí explicándoles el presente perfecto continuo, o la unidad del discurso que estaba haciendo, o lo que estaba haciendo en mi clase, y es como, no tiene ningún sentido. Esto no es lo que yo tendría que estar haciendo, no es esto, tendría que ser otra cosa. Que yo veo bien darles clase, porque yo creo que a ellos les viene bien. De hecho, yo todos los días cuando me conecto con ellos es bueno para mí y es bueno para ellos, porque salen de su casa
durante un rato, ven a sus compañeros, tienen un poco de normalidad, ¿no? Hacen cosas, se distraen y a la vez están aprendiendo. Yo no te digo que no aprendan, pero una cosa es eso y otra cosa es la presión de tengo que entregarte tal tarea tal día, hacer un examen, me vas a poner una nota. O sea, tú tienes hijos adolescentes, pues yo me imagino que ahora mismo el drama de que le queden 4, pues no es lo más conveniente en una familia que lleva encerrada 40 y pico días, ¿no? Pues es que, ¿qué sentido tiene eso? ¿No? O sea, me parece que la parte humana se ha dejado muy atrás y nos han obligado a hacer cosas que para mí no era lo prioritario en ese momento. Entonces lo hemos hecho, se ha hecho, yo lo he hecho, pero, en fin, podía haberse hecho otra cosa. Porque al final, a mí como padre me da la sensación, desde el desconocimiento absoluto, por eso yo te lo lanzo, que este tema, esta situación se ha tratado con respecto a vosotros como casi todos los temas que se tratan con respecto a la educación, desde un punto de vista resultadista. O sea, quiero decirte, desde el punto de vista de, bueno, vamos a resolver, que se les evalúe, que tengan notas, que pasen, todo como muy centrado en las notas, ¿no? En este curso tienen que pasar, las notas están no sé qué, y sin una preocupación real humana de lo que dices tú, decir, bueno, un periodo de transición, de ver cómo cada chaval está asimilando esto, qué tipo de situación tiene en casa, qué tipo también de facilidad para conectarse, para no conectarse, cuántos ordenadores hay en su casa, cuántos no, si tienen conexión, si no tienen conexión, y sobre todo que no se han preocupado desde el punto de vista del aprendizaje, sino de vamos a estructurar una especie de solución para poder justificar que podemos poner una nota y cerrar la evaluación y pasar a otro curso. Sí, y a eso súmale que yo soy profesora de secundaria, pero la teleprimaria, es que eso es, o sea, es que es de vergüenza que se haga eso, ¿entiendes? En secundaria es una vergüenza, pero es que en primaria lo importante sea que el niño aprueba, suspenda, no sé qué. Hola, que estamos en una pandemia y que si a mí me resulta difícil dar clase a un adolescente, imagínate un maestro de primaria que trabaja con niños que apenas saben leer, lo difícil que les ha resultado, lo difícil que les está resultando, lo que han tenido que aprender, porque también yo no sabía que existía Zoom, que estamos ahora, esta charla la estamos teniendo por Zoom, yo no sabía que esto existía hasta hace 50 días y un montón de herramientas que hemos tenido que aprender a manejar. Pero sí, la educación, no con la pandemia, en general hace tiempo que es resultadista y que lo único que importa es el número y los números en general, sobre todo los que llevan el símbolo del euro al lado, es lo único que importa. Y es muy triste. Y sí, hay una también, yo creo que también hay mucha desconfianza de parte de la administración de que si no los docentes no íbamos a estar trabajando, ¿sabes? De, uy, tienen que trabajar y, ¿sabes? Hay que fichar ahí y, o sea, como que si no quisiéramos trabajar y en ningún momento se trata de no querer trabajar, sino de trabajar de otra manera. Y además que esta vez era necesario trabajar de otra manera y eso no ha pasado. Y es una pena porque tú has dicho los alumnos, yo tengo un alumno del que no sé nada, desde ese martes que me fui del instituto. Y me acuerdo de ver todos los días y no sé nada, tiene 12 años y no sé nada porque no tiene ordenador y no tenemos forma en el centro de, yo lo intenté al principio, contactar con él, con sus padres y demás, los teléfonos no funcionan, me imagino que porque no tendrán saldo o lo que sea, y no, es una familia que económicamente estaba muy mal, ya la madre vino a hablar conmigo antes de que pasara todo esto, las cosas eran normales. Y vino a contarme pues, que había vuelto a vivir con su exmarido porque no tenía trabajo, porque no tenían dónde vivir y que estaban en la calle. Y entonces pues, su exmarido la había acogido en su casa, pero que, bueno, venía a contarme todo esto porque no tenía dinero para material escolar y demás. El caso es que ese chico mío está perdido. Se ha derivado a asuntos sociales que están intentando contactar con la familia y ver qué pasa, pero a día de hoy no sé nada de él, nada. Y eso me parece súper triste, que eso no haya sido una prioridad número uno, ¿sabes? El día uno, ¿sabes? Por eso te digo que tendrían que haber dejado una semana para que fuera justo, para que todo el mundo en esa semana se hubiesen parado, hubiesen dicho, vale, ¿qué necesitamos? Material para los alumnos, para los profes, porque también yo me he tenido que comprar una cosa para poner el portátil así porque no tengo
ordenador con torre y monitor y demás, y ya tengo el cuello hecho polvo. Que no pasa nada, quiero decir que es prioritario que le den los ordenadores a los alumnos, sí, pero quiero decir que también podrían haber visto si necesitábamos algo. A mí nadie en ningún momento me ha preguntado, ¿necesitas algo? ¿Sabes? No, nadie. Y entonces, pues eso, tenían que haber separado, pero no separaron, porque lo importante es producir, que todo siga como si nada, y hacer como si nada, y como si eso, no sé a quién pretenden engañar, y ahora están, en la Comunidad de Madrid están constantemente con que quieren que volvamos cuanto antes, es como, tú me vas a explicar cómo vas a conseguir que los niños no se mantengan en la distancia social, no tenemos las aulas acondicionadas ni nada de nada, que no pasa nada, de verdad, que no se acaba el mundo porque no volvamos a clase hasta septiembre, pero para ellos en su cabeza como que les da error, porque hay que producir. Porque a mí me da la sensación de que esto se mide en productividad y aparece la presión de, bueno, si yo tengo que empezar a trabajar el 30, ¿qué hago con el niño? ¿Dónde lo coloco? Entonces, que abran los coles para dejarlo. Lo cual no sé si tiene mucho sentido, sobre todo tal como está estructurado el calendario escolar, porque por lo menos en secundaria, que decirte del 30 al 20 de junio, así que termina, ahora mismo solo está estructurado para recuperaciones y ese tipo de cosas, y existe ese limbo para los que han aprobado, que están ahí, que no se sabe muy bien. No, se supone que tienen que venir, o sea... Sí, que tienen que venir, pero a la vez no hay ni herramientas, ni personal, ni cosas como para atenderle. Pasan el día un poco allí porque tienen que pasarlo. Por lo menos es la experiencia que han tenido mis hijos ese junio. Sí, el año pasado, sí. Es un poco, es que es muy complicado, porque es que la administración pretende que hagamos un montón de cosas sin darnos medios y es como, no puedo. O sea, me parece muy bien que tú quieras que los niños que aprueben hagan una cosa y que los que suspendan hagan otra, pero entonces dame otra persona, porque yo no tengo nada más que este cuerpo que aquí ves, no puedo estar en 2 sitios a la vez, aunque ahora sí que quieren que hagamos eso, no sé si lo leíste, la propuesta de Osorio el otro día de que estemos en 2 sitios a la vez. Sí. No, la ministra fue en una clase y otro en otra, y lo otro en otra, y tú te vas moviendo de aquí a allí. Ahora hablaremos de la vuelta y del futuro, porque es interesante eso. Y sí, no, y con no, que sí, que en educación llevan muchos años así, que esto no es nuevo. La demonización del cuerpo docente, la falta de medios, la educación en general que no se centra en lo importante, sino en eso, pues lo que tú decías, en resultados, en números, en cifras y ya está, y en dar una imagen ¿Y cuándo empezaremos a darnos cuenta del peligro y de lo perjudicial que es para esta sociedad en un futuro toda esta demonización y toda esta precarización que se está haciendo con la educación pública, en el sentido de que yo, por no entrar en detalles, pero por decirte un ejemplo claro, yo desde hace un año a esta parte estoy viendo que personas que yo conozco, defensoras y creyentes de la educación pública, están empezando a huir de ella porque dicen, sí, yo creo en la sanidad, en la educación pública y creo que, pero claro, tal y como está ahora, no, lo voy a llevar a un privado, a un concertado. Y claro, es como, por Dios. Tú me preguntas, ¿cuándo se va a ver esto? Pues mira, si no lo ve la gente en sanidad, cuando tienes ¿cuántos son? 25.000 muertos hoy o por ahí. Si no lo ves ahí, en lo nuestro, que no es una cosa tan visual, ¿sabes? Que es como muy a largo plazo los resultados de unos recortes, que no hay un virus educativo que tú digas, ¿sabes? Pues no lo va a ver nunca. Yo creo que creo que eso no se va a ver. Yo creo que esto no tiene visos de mejorar. Nos estamos americanizando en este sentido desde hace muchos años con la estandarización de los exámenes, con, pues eso, la destrucción de la educación pública, y yo no creo que eso vaya a mejorar. Yo hago todo lo posible por parar esa destrucción. Y eso que hacen esa gente que tú dices, pues tiene su lógica, porque entra dentro de los planes de este gobierno que tenemos que destruye los servicios públicos y luego los culpa, ¿no? de
Pues es que en sanidad hay mucha lista de espera. Hombre, igual tiene que ver con que no contratas el personal necesario, ¿no? En educación, pues es que están masificadas las aulas. Pues en este instituto no tienen ordenadores y en el privado tienen hasta piscina. Pues contra, ¿yo qué culpa tengo de no tener piscina? ¿Sabes? No me pongas piscina, ponme ordenadores, pero pónmelo. Pero no se invierte y a la vez se nos culpa de hacerlo mal. Hacemos lo que podemos con los medios que tenemos. Si tuviéramos medios, pues ya sería mucho más fácil, pero es que no existen los medios. Es que de verdad no os podéis imaginar las situaciones que tenemos de falta de todo. De todo. Es que yo estoy segura que si tú estudiaste en un instituto público, tienen las mismas mesas y los mismos pupitres que cuando tú estudiaste hoy. Y eso puede parecer una tontería, pero yo que mido 1,76, sufro por mis alumnos, los veo ahí sentados. Es que el tamaño de las sillas y de los pupitres de España están pensados para la altura media de un español de hace 40 años. Y es que mis alumnos de bachillerato casi no caben, están ahí como apretados. Pues desde esa tontería, ¿sabes? Que parece una tontería, a que tenemos muchísimos en unas aulas que no están diseñadas para tanta gente. O sea, ya que son cuestiones ya que es que no te voy ni, ¿sabes? Ni organizativas, simplemente de cosas físicas, que es que no tenemos nada de medio. Entonces, pues yo lo entiendo, que la gente pues quiera irse a un sitio que su niño, pues por lo menos, pues esté en un sitio bonito, en una aula bonita, con medios, con su tablet y sus cosas. Lo entiendo. Pero bueno, ahora, aunque no sea... que la educación ahí sea mejor, no creo. Claro, es que ese es el tema, que al final la educación, que es lo importante, se deja como en un lado y lo que seguimos vendiendo es el escaparate. Pero bueno. La imagen. Claro. Pero bueno, aún así, yo que sé que tú eres una persona preocupada y ocupada en la defensa de la educación pública, si nos puedes hacer un resumen de 3 o 4 cosas que crees que son absolutamente necesarias y que no necesitarían de una inversión gigantesca, quiero decirte, por no entrar en presupuestos del Estado o presupuestos de la comunidad, etc., etc., pero 3 o 4 cosas que servirían o que son necesarias o que, joder, porque estoy convencido... Sí que hace falta dinero, sí que hace falta dinero. Yo sé que hace falta dinero, pero te lo digo en el sentido de que además de dinero, yo creo que hay también un tema, desgraciadamente, igual que en la sanidad, ideológico, ¿no? A la hora de no apostar por la educación pública. Bueno, aunque sea de dinero, pero quiero decirte, 4, 5, 6 cosas que de verdad son fundamentales y que no costaría tanto. Mira, hay una cuestión que llevamos los docentes mucho tiempo reclamando y es bajar las ratios. Bajar las ratios como esa única solución, ¿vale? Tú me has pedido 4, te doy una, bajar la ratio. Vale. Bajar la ratio arrastra un montón de cosas más, un montón de cosas más. Si tú bajas la ratio, por un lado, yo como docente tengo menos carga de trabajo, ¿no? Pues tú ponte, mi compañero de música, ¿vale? Tiene 2 horas a la semana, 20, con cada grupo, con lo cual tiene 10 grupos de 33 alumnos, tiene 330 alumnos a los que tratar estos días por teledocencia, contestando todos esos emails, todas esas cosas. Yo soy de inglés, tengo menos grupos. Se tiene que estar volviendo loco, o sea, no sé cómo además tiene un niño pequeño también en casa, vamos, no sé el pobre cómo estará sobreviviendo. Pero, pues ahora con la teledocencia, pues ese hombre, pues en vez de, si tuviera 20 en cada grupo, pues tendría 200, que serían 130 menos. Es que parece una tontería. Pero en el aula real, ya no te hablo de teledocencia, eso es un beneficio para el docente, ¿vale? Ponte, ¿no? Y tú dices, muy bien, para el docente, pero ¿y para mi hijo qué? Bueno, es que a tu hijo le da clase un docente, ¿no? A tu hija, a tu hijo le da clase un docente. Entonces, el alumnado se beneficiaría muchísimo de que hubieran menos alumnos en el aula, porque podría explicarle mejor, podría intervenir más veces. Yo soy profe de inglés, es muy difícil hacer actividades orales con 33 personas en la clase, es que es muy difícil. De hecho, tú vete a cualquier academia, dime tú una academia que tenga 33 en un aula, ninguna, porque todo el mundo sabe que es imposible aprender un idioma, y no es un idioma, es cualquier cosa con tanta gente, es muy difícil. Y además, la escuela pública acoge a todo tipo de alumnado. Entonces,
tenemos unas variedades de necesidades, de capacidades, de todo, que es brutal, y de intereses. Entonces, sí, cuanto más gente haya, menos personalizada está la educación. Tú tienes que dar una cosa y la das y haces lo que puedes porque te siga el mayor número posible de gente, pero es muy difícil cuando tienes tanta gente. Entonces, tú bajas la ratio, tienes una mejor atención personalizada al alumno, tienes una mejor atención a la diversidad. El profesor no está tan sumamente quemado como estamos, porque estamos muy quemados porque llevamos muchos años con una sobrecarga de trabajo, pero que el que no vive con un docente, no el que no sea docente, el que no tenga un docente en su clase, el que tenga un docente como pareja sabe perfectamente lo que trabaja un docente, pero para los demás es un ser que es como los futbolistas, debe ser que trabajan ahí lo que dura el partido y ya está, y no hay más trabajo que ese. Pues sí, hay mucho más trabajo que lo que tú ves. Y es que, pues eso, que yo creo que si se bajara la ratio, mejoraría. Es como un dominó, ¿sabes? Habría un montón de cosas que mejorarían automáticamente, porque yo haría mucho mejor mi trabajo sería de mejor calidad y el aprendizaje de mis alumnos también sería de mejor calidad. Pero para eso hace falta dinero, que tú decías, claro, porque hay que contratar personal, porque eso supone contratar personal. Claro, que eso te iba a decir, digo, si se suma el bajar la ratio con la contratación de más profesores, pues ya sería ideal. No, hombre, es que claro, no hay otro remedio. O sea, bueno, puedes aumentar las horas de clase, pero entonces poco estás haciendo. Claro. Si me vas a dividir el grupo que tengo y me vas a duplicar las horas de trabajo, por eso te digo que también la carga laboral que tenemos, que eso es una cosa que a mí me enfada mucho, porque muchas veces antes de empezar a grabar me hablabas tú de si era vocacional mi amor por la educación. Muchas veces con esto de los trabajos, pues como los de la sanidad o los de la educación, que en muchos casos son vocacionales, parece que nuestros derechos como trabajadores ya no existen y ya es que tenemos que dar todo por el trabajo. Y no, ¿sabes? O sea, no. La respuesta es no. ¿Tiene un sanitario que enfermarse de COVID porque tenga un amor a su trabajo? No. Tiene sus derechos laborales de tener derecho de tener su EPI. Pues yo no tengo por qué vivir con la vida estresada por tener una sobrecarga de trabajo brutal. No. Tengo derecho también, como trabajadora que soy, a pedir que no se me sobrecargue de trabajo. Sobre todo porque si a mí se me sobrecarga de trabajo, la calidad de mi trabajo empeora y yo trabajo con niños. Es que, no sé. Sí, además hay esa corriente en muchas profesiones, en la mía también, de, bueno, si te gusta lo que haces y tal, no te quejes, ¿no? Entonces te pueden pagar menos, puedes trabajar el doble, porque total, como te gusta lo que estás haciendo, no. Ya, pero es que el amor por la profesión no paga el alquiler, ¿sabes? Claro. Ni hace que el trabajo deje de ser duro, que lo es. Esto hemos hablado de cosas que no nos competen, o sea, nos competen en el sentido de que no podemos hacer nada. Yo no puedo poner dinero para que baje la ratio y tal y cual, de una manera muy directa. Te lo digo porque sí me gustaría hablar de algo, o que nos dijeras algo que sí podemos hacer nosotros directamente como padres de alumnos que van a la pública. ¿Cómo podemos nosotros ayudaros? Sé que suena como muy tonto, pero es que yo todavía a día de hoy sigo viendo comportamientos en determinados padres de oh, es que esta profe, es que tal, es que la ha tomado con mi hijo, es que la leche, es que no sé qué, es que... Y mucha presión al profesor y poca colaboración desde los padres. ¿Qué podemos hacer? A ver, es que hay que sobreponerse a eso, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy individualista y que busca el enfrentamiento entre unos y otros. Entonces, hay que hacer por hacer comunidad. La comunidad educativa, esa de la que se habla, no es una realidad y debería ser una realidad. En la comunidad educativa está el alumnado, por supuesto, la familia, los docentes, el propio municipio, ¿no? Y hay que hacer por hacer piña, y hay que hacer por luchar contra esas fuerzas que intentan dividirnos e intentan hacernos ver que el otro es el enemigo. Y eso es una mini lucha mía constante, ¿no? De decir, venga, ¿sabes? Porque también en nuestro lado también existe eso, ¿sabes? De decir, es que la familia, es que los padres, es que... Es como...
No, el problema no está ahí, no están en la familia ni están en los padres. ¿Qué podéis hacer? Hombre, podéis votar a partidos que defiendan la educación pública y podéis acercaros a los centros. Y porque muchas veces estas enemistades, estos recelos o desconfianza surgen por el desconocimiento, ¿no? Porque vivimos tan acelerados, en una sociedad tan acelerada, que hay muchas veces que es, pues eso, puro desconocimiento de lo que se está haciendo, falta de errores de comunicación. A veces la solución es simplemente, pues si tienes algún problema con una profesora, ir a hablar con ella. Igual es tonta el culo, no te digo que no, que también en esta profesión no somos ángeles, ¿no? No somos los padres no, los padres somos todos muy bajos. Vale. Pero no sé, no sé, es una pregunta difícil. Apoyarnos en lo que estamos reivindicando, no pensar que nuestras reivindicaciones surgen de algo meramente, yo qué sé, egoísta cuando pedimos cosas las pedimos a sabiendas. Nosotros somos los expertos de esto. Tenéis que creernos. Tú puedes tener un criterio como padre, o como padre porque te estoy hablando a ti, ¿no? Como madre, pero tienes que entender que está muy limitado a tu realidad. Muchas veces la gente nos dice, pues cuando yo estudiaba, tío, cuando tú estudiabas, ¿qué me estás contando? A lo mejor a ti te fue muy bien con tu sistema, pero ¿cuántos de tus compañeros no le ha ido tan bien con aquel sistema de estar 40 y pico como cuando yo estudiaba, que estamos 40 y pico en la clase? Sí, a mí me fue muy bien, pero ¿y a las personas a las que no les fue bien? Entonces tú hablas siempre desde un punto de vista que está limitado a tu realidad, y tu realidad es muy pequeña porque es tu propia experiencia como alumno o la de tus hijos, pero un docente ve muchos hijos, muchos a lo largo de su vida, y ve muchas realidades. Y ser docente te hace ver muchas realidades muy duras y que a ti no se te pasan por la cabeza, porque tú antes de hablar me has estado explicando cómo estás tú ahí con tus hijos. Yo tengo, pues aparte del alumno este al que no veo nunca, que no sé, vamos, que no veo nunca desde que ha pasado esto, que no sé cómo está, ni sé nada de él, tengo otro del mismo grupo, tiene 12 años y vive en una habitación con su madre y con su hermana, los tres comparten una cama. Pero es que eso no es una realidad aislada, ¿sabes? No, yo trabajo en un centro en Fuenlabrada y yo te puedo asegurar que en mi centro hay varias familias que viven todas en una habitación. Pues es que esa realidad, para una persona media, como puede ser tú o yo, pues es algo como, ¿qué me estás contando? Si eso es de Charles Dickens. No, es que hay gente que vive así. Entonces, pues eso el docente lo ve y lo sabe. Y cuando está pidiendo cosas, las está pidiendo con conocimiento de causa. Y entonces hay que, pues si no entiendes las reivindicaciones de un docente, debes preguntarle, pero con ánimo de escuchar de verdad. De decir, a ver, ¿y esto por qué? ¿Y por qué estáis pidiendo esto? ¿Esto por qué es necesario? Pero no puedes hacer... Pues no me parece que dar 20 horas lectivas sean tantas, que no. Pues mira, te voy a explicar. Te voy a explicar las horas de trabajo extra que eso supone, ¿no? Porque por cada hora lectiva hay otras muchas detrás no lectivas. Entonces, claro, pues no creerse lo que pone el país, también podéis hacerlo, que el país lleva meses haciendo una campaña en contra de la educación. Me imagino que porque, bueno, pues están ahí el grupo Santillana detrás de ellos y me imagino que habrá algún interés económico. No sé, cuando un docente te dice algo, escúchale. Algo será. Estamos muy acostumbrados a que no nos escuchen mucho, pero... No, y decías de que cada uno ve también desde su perspectiva. Hablabas de, pues eso, ¿no? Yo cuando estudié también como padres vemos desde nuestra experiencia que es tener un hijo o dos. Vosotros tenéis 28 o 30 alumnos en cada clase, entonces, lógicamente, igual no es. No, y además no nos ciega ese amor de padres. También. Vamos a hablar de futuro. Voy a retomar una cosa muy interesante que has dicho. Has hecho una analogía con la sanidad pública cuando hablaba de cuándo vamos a concienciarnos de esto, ¿no? Y decía, si no somos conscientes con la sanidad pública, fíjate con la educación. Lo retomo porque parece esto guionizado, la verdad, porque una de las cosas que yo estoy
hablando o llegando a la conclusión con las personas con las que estoy hablando es que de todo esto que está ocurriendo parece obvio que la sanidad pública tiene que ser un pilar sobre el que volver a construir sociedad, volver a construir país o como quiera llamarlo cada uno, como sienta cada uno donde está. Sin embargo, y lo siento, tengo la sensación de que con la educación pública va a pasar lo contrario, quiero decirte, porque todas las cosas que estoy viendo de manera un poco epidérmica, porque no estoy entrando al fondo de las medidas y de las cosas que os plantean para mantener las distancias físicas, etcétera, 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 me da la sensación de que la educación va a salir peor de cómo estaba la educación pública. Probablemente. Yo ahí no te puedo... Yo hace mucho tiempo ya que no... Yo sigo luchando por ello, ¿eh? No dejo de hacerlo. Pero hace tiempo que lo vivo de otra manera, que lo vivo con un... Lo hago porque es en lo que creo, lo hago porque es lo que tengo que hacer, pero es una cosa muy a largo plazo. Yo creo que todavía tiene que destruirse bastante más antes de que la gente se dé cuenta de lo importante que es. Cuando te decía que estamos viviendo un proceso de americanización, yo creo que vamos hacia eso directamente, ¿no? Hacia un modelo en el que no los niveles de la ESO y bachillerato, pero sí la universidad se privatice totalmente y sigamos el modelo americano, ¿no? Pues si tú tienes dinero para pagarte una carrera, podrás medrar socialmente y si no, pues vivirás condenado a estar de trabajador en el Burger King. Y que no quiero decir, no hay nada malo de trabajar en el Burger King, más allá de que el sueldo no te va a permitir tener un nivel de vida ni medio aceptable. Y un endeudamiento también asociado a eso. Yo cuento muchas veces un amigo mío, es americano, y en 2013 estuve en casa de sus padres unos días y el padre estaba organizando una fiesta porque él era profesor de instituto también, casualmente, y en 2013, que él tenía 56, 57 años, iba a dejar de pagar su préstamo, el préstamo que había de la universidad, el préstamo para pagarse la carrera, a los 50 y pico años. Y estaba feliz porque por fin iba a dejar de pagarlo. Y decía, madre mía, o sea, has estado toda tu vida trabajando para pagar la carrera que te ha permitido trabajar, ¿no? Y ese es el sistema americano. Por eso en la película se ve, ¿no? Que cuando nace un bebé ya tienen la hucha de para la universidad, ¿no? Y yo creo que vamos ahí. Que aquí es doblemente perverso, porque necesitarías el préstamo para la universidad y necesitarías el préstamo para la vivienda y necesitarías, porque también tenemos este mercado inmobiliario, al final... Bueno, eso en América también lo tienen, ¿eh? O sea, en América todo el mundo vive en deuda, eso es... Vivimos, o sea, el objetivo es perpetuar a las élites y seguir manteniendo a los que no pertenecen a las élites controlados, ya sea bajo condiciones económicas de precariedad o préstamos que les asfixian. Por eso te digo que hasta que lleguemos ahí, hasta que lleguemos a ese punto de americanización, todavía pueden destruir mucho más, todavía tienen mucho campo de negocio. Entonces, yo creo que todavía vamos a empeorar mucho más hasta que lleguemos a ese punto, y a lo mejor cuando lleguen a ese punto la gente dice, hostia, ¿sabes? Mi abuelo estudió una carrera y yo no me la puedo pagar. Y entonces a lo mejor esa generación dirá, ostras, pero yo creo que es una cuestión de generaciones, que consigamos revalorizar la importancia de tener una educación pública universal. Yo creo que eso va a tardar en venir, creo. Es que igual me equivoco, ojalá me equivoque, ojalá salgamos de la pandemia esta con otra mentalidad y otra cosa que no creo, pero ojalá que te equivoques, porque yo creo que has dicho la palabra clave, ¿no? Negocio. Si hemos visto cómo en determinados sectores y clase política ha tratado la sanidad como un negocio, ¿cómo vamos a impedir que este tipo de personas no traten la educación como un negocio, ¿no? Quiero decirte que yo, personalmente, como concepto, que sé que es muy conceptual, creo que lo importante y lo realmente difícil es eso, ¿no? Es concienciar a todo el mundo de que la educación no es un negocio.
Pero es que la educación además es el negocio perfecto, porque por un lado sacas el rédito económico, ¿no? De convertirlo, pues eso, en un negocio, ¿no? De producción y de que la gente pague por ir a tu negocio, ¿no? Pero por otro lado también, en un centro privado o privado concertado de estos religiosos que hay un montón, tienen la parte ideológica, porque no solo ya, ¿sabes?, estás haciendo negocio económico, sino estás haciendo negocio ideológico también. Porque ahí sí que se adoctrina. Ahí sí que hay un Cristo colgado o hay una idea de sociedad elitista, como decías tú. Ahí sí que hay una ideología muy fuerte detrás, un adoctrinamiento muy fuerte detrás. Ahí sí que lo hay. Entonces es el negocio perfecto. Es el negocio perfecto, porque tienes el poder, porque la mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo, ¿no? Y la cuna es la educación. Entonces, ahí hemos perdido la batalla, porque eso es muy difícil de cambiar. Y sobre todo algo que poca gente pone sobre la mesa, que tiene también que ver con perpetuar una estructura sociológica donde se crean guetos por un lado elitistas y guetos por otro lado de gente en precariedad, de tal manera que esos mundos se siguen evolucionando a distintas velocidades como dos líneas paralelas y nunca convergen, ¿no? Y perpetuar ese modelo. Hay una cosa, yo soy muy radical en esto y yo sé que este pensamiento es muy radical, pero porque la gente normalmente dice que la concertada no tendría que existir, y que fueran los centros pues privados para el que se lo quisiera pagar y que la mayoría fuera público, ¿no? Pero yo soy muy radical en el sentido de que yo creo que la educación tendría que ser al 100% pública. Precisamente por eso que tú estás diciendo, y conectado con lo que te decía yo antes de la experiencia de cada uno, un alumno mío de Fuenlabrada no va a saber nunca lo que piensa, lo que siente una persona que vive pues, en La Moraleja, ¿sabes? Que ha nacido en un chalet de 400 metros cuadrados. Pues eso, pues un alumno de fuera no lo va a saber, y el de los 400 metros cuadrados tampoco lo va a saber. Entonces eso hace que se extiendan en el tiempo prejuicios como, yo qué sé, pues tú eres pobre porque no has estudiado, porque eres vago, o porque... No, a lo mejor es porque mi punto de partida no es el tuyo, ¿no? Y al revés, ¿no? A lo mejor pues un chico, una chica de una familia desfavorecida piensa, pues tú como eres pijo, eres gilipollas. Y a lo mejor pues no, ¿no? Pues es una persona interesante también. Entonces, la única manera de que llegáramos a empatizar como seres humanos, como sociedad, y entender al otro es convivir. Y es que lo que tú dices es que hay grupos de personas que jamás van a convivir, jamás. Pero eso favorece... que la educación fuera pública al 100%. Claro, pero eso favorece, Cruz, otro tema que he hablado aquí con periodistas y con otras personas, el clima de polarización y de hipérbole constante que existe de enfrentamiento político e ideológico que hace que nada avance. Al final es una coartada sobre la que, y lo que tú dices, está todo estructurado para seguir manteniendo esa distancia, esa polarización y esa hipérbole, y nunca haya ese tipo de conexión, ¿no? o de entendimiento. Ese enfrentamiento, eso es lo que te decía yo, que ese enfrentamiento se busca todo el rato. Da igual donde sea, ya sea entre docentes, familia, izquierda, derecha, pobre, rico, con cebolla, sin cebolla. Da igual. Sí. Nocilla o Nutella, Colacao, Nesquik. Sí. De hecho, el otro día lo hablaba con una amiga. Es una de las cosas que ella y yo estamos hablando que temíamos de esta situación que estamos teniendo ahora, de que este aislamiento fomentara aún más ese individualismo que latente que hay, ¿no? Que vivimos en una sociedad muy individualista y que esto nos haga todavía más individualistas, y que el aislamiento juntado con el miedo es una mezcla un poco peligrosa. Yo te he oído hablar en otras conversaciones de estas sobre si saldremos mejor de aquí o no como sociedad. No lo acabo yo de ver. No lo acabo de ver. No lo acabo de ver. En las peleas estas de balcón de aplausos a una hora, cacerola a otra hora, cacerola para la otra cosa a la otra hora. Sí. No creo que sean las mejores condiciones para que se mejore.
No, pero a mí lo que me interesa, por eso hablo de eso, porque yo soy consciente de que del momento en el que estamos y de que no es así, pero me interesa de eso que hubo un momento en el que sí lo pensamos, hace 35 días. ¿Y por qué? ¿Qué elementos se han puesto a trabajar, han puesto una maquinaria en marcha para ese pequeño hilo de esperanza que había en la primera semana, los primeros días que estábamos aquí, se fuera deshaciendo cual migajas y quedara en nada? Eso habría que analizar. Bueno. Igual hay cambios, ¿sabes? Pero cambios a un nivel más pequeño. Sí, claro. No vamos a vivir una utopía de aquí a mañana, eso no va a pasar. No. Los cambios los cambios de verdad es un proceso lento y lleva su tiempo, pero bueno. Y por volver a cosas más, bueno, no, iba a decir, pero no son igual de importantes. Quiero decirte, yo todavía no tengo claro si mis hijos tienen que ir en junio o no. Vale, no tiene claro nadie. Mira, no tenemos claro de nadie, te lo puedo decir. Yo trabajo en 2 centros, porque yo trabajo en el instituto y luego los martes doy clases en la Escuela de Idiomas de Fuenlabrada, en un programa de inglés a distancia que hay del Dutch English. Y en cada centro me han dicho una cosa distinta. Entonces, ¿por qué? Pues porque no tenemos unas instrucciones claras, porque las competencias de educación las tienen las comunidades, el gobierno central dice una cosa, el de la comunidad dice otra, la consejería luego te manda otra, tu instituto interpreta todo eso según le viene, ¿sabes? Esto es como la Biblia, ¿sabes? Te mandan y cada uno lee el versículo según le parece. Entonces, no, al parecer, tus alumnos, o sea, tus hijos, no van a tener que ir, si han aprobado todo, no van a tener que ir, salvo que quieran ir. Claro, esa es otra cuestión. Quiero decirte, si realmente nos vamos a incorporar con ciertas medidas de distanciamiento y ciertas medidas de precaución, bueno, yo conozco el instituto de mis hijos y las clases y si van todos, es imposible que haya esas distancias. Pues si el instituto de tus hijos es bastante más grande que el mío, te lo puedo asegurar, porque como es un instituto antiguo, las aulas son más grandes, los paseos son más grandes, porque estaban hechos para cuando éramos 40 y pico en clase. Pero es que no lo sabemos, Eugenio, no tenemos ni idea de qué va a pasar. Entonces yo, ayer me preguntaban unos amigos en la charla de por la noche y tal, y yo les decía, mira, yo ya no preparo clases de 3 días vista. Yo que soy de planear siempre, ahora ya preparo de 3 días en 3 días, porque como cambian las cosas, de repente es como, ahora avanza, ahora no avanza, ahora no sé qué, ahora repasa, ahora... Digo, pues ya está, de 3 días en 3 días y punto. No sabemos qué va a pasar, no tenemos ni idea. ¿Qué te puedo decir? Pues que no lo sé, que nosotros no lo sabemos y que se lo preguntéis a los de arriba, que son los que tienen la respuesta. Y yo ni siquiera sé, porque vosotros decís, los alumnos tienen que ir, pero es que yo como trabajadora no sé si voy a tener que ir. Claro, y no sé si voy a tener los medios de seguridad para poder ir, porque por regla general en educación no se respetan el convenio laboral. Nosotros trabajamos en temperaturas que van en contra de la ley, por ejemplo, ¿no? Y no le importa a nadie. Así que supongo que tampoco le importará a nadie que ahora vayamos a trabajar sin mascarillas o que nos toquen los chavales o qué sé yo. No sabemos nada de nada. Así que día a día y ya está. Yo ya me lo he tenido que tomar así porque de verdad que he pasado días con mucha ansiedad yo soy un poco control freak con el trabajo, me gusta tenerlo todo planeado, organizado, no sé qué, y ahora es como, eso ya no puede pasar, Cruz. Ahora ya, ¿eh? Día a día. Y me lo tomo así o me vuelvo loca, porque nadie nos da respuestas claras, ¿sabes? Es todo, pues se intentará cuanto antes, pero como realmente no sabemos lo que va a pasar, porque depende de cómo evolucione la cosa, pues nadie nos ha dicho, como han dicho en otros países, pues no se vuelve y ya está, o se vuelve tal día. No, aquí eso no ha pasado, aquí es un... Y por terminar, ¿no sería más lógico que realmente estamos en un escenario en el que van a quedar 2-3 semanas de clase con ya las notas dadas, tal y cual, dejarlo todo para septiembre y preparar todo bien?
sería lo lógico. Es que las personas que hacen esto no tienen conocimiento de lo que es un aula, porque tú imagínate que yo que sé, que hay un milagro y que mañana ya podemos volver a trabajar. Mañana. O sea, mañana que... No, mañana no, el lunes, ¿no? El lunes. Imagínate que eso pasa. ¿Tú te crees que tus hijos o mis alumnos van a dar clase? O sea, después de que llevan yo no sé cuántos días sin verse, eso, conseguir meterlos en un aula, meterlos en el aula, va a ser un milagro. Conseguir que nos escuchen, otro milagro. Eso va a llevar tiempo, porque eso no, esto va a ser como cuando llegas en septiembre, que están todos y que te cuesta un tiempo de... O sea, cualquier docente sabe que hay un periodo de adaptación y de doma hasta que, pues ahora esto multiplícalo por 30.000, porque llevan un montón de tiempo sin verse, porque quieren compartir esta experiencia que han tenido cara a cara, porque son personas. Y entonces, es que ya cuando queramos avanzar algo con el temario, ya es junio. Entonces, que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, nada, no tiene nada de sentido. Pero hay que hacer como que nada pasa, como lo que tú decías antes de la imagen, ¿no? La galería, nada pasa, todo está bien, en la Comunidad de Madrid seguimos dando clase como estupendo, todo el mundo aprueba, todo maravilloso y todo el mundo lo está siguiendo, aunque sea mentira, porque ya te digo yo que tengo mi alumno que no sé nada de él desde que empezó esto. Y esto es mi alumno, ¿sabes? No es un número. Pero nada sigue la lógica. En educación nunca nada sigue la lógica. Todo es siempre como en España, ¿sabes? Tarde, ¿cómo se dice? Tarde mal y nunca. Y nunca, pues eso. Así que en eso no te puedo ayudar, no te puedo decir qué es lo que va a pasar. Pues seguiremos peleando para que las cosas sean pronto, bien y siempre. Ay, ojalá. Ojalá. Cruz, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Sí, lo mismo te digo. Mando, vale, un beso muy fuerte y ánimo con lo que todavía te queda y la planificación del curso que viene. Haremos todo lo posible. El curso que viene, eso sí que es un melón que no hemos abierto. ¿Qué va a pasar en el curso que viene? Eso... Desde aquí intentaremos todos y cada uno de nosotros hacer todo lo posible para ayudaros y para ayudar a que haya una educación pública de calidad y digna y que, como decimos a veces aquí de lo de la sanidad, de una vez por todas sea también un pilar sobre el que construir sociedad. Muchas gracias, Cruz. Muchas gracias y ánimo a todos. Un beso.